Acusaciones de intimidación y censura. Eso es lo que se destapó por parte de Gonzalo Feito, quien dirige el programa de Sin Filtros, programa bastante popular de la política chilena, en donde él confesó que Giorgio Jackson recientemente lo habría contactado directamente, consiguió su número de teléfono y después lo llamó para decirle que no le gustaba lo que se estaba diciendo ahí. Todo porque también se han estado investigando y acusando los vínculos de su hermana asociada a fundaciones contratadas de manera millonaria por el gobierno. Pero no fue el único escándalo que generó bastante controversia por acusarse de censura e intimidación que se dio en Sin Filtro, sino que también hubo una controversia bastante dura, que vamos a ver quién tiene la razón, entre Magdalena Mervilá y una de sus fundaciones con Nicolás Copano. Tal como lo comentamos al inicio del programa, toda esta controversia se dio en el programa Sin Filtros, porque en el día de ayer, por la noche, Gonzalo Feito confesó de que Giorgio Jackson, ministro de gobierno, amigo personal del presidente, fundador de Revolución Democrática y una de las personas más poderosas en esta administración frente amplista, lo contactó directamente porque no le estaba gustando lo que se estaba diciendo en el programa. Vamos a ver por qué esto es un problema. Y al mismo tiempo que todo esto tiene que ver con las fundaciones y los casos ahora vinculados a su hermana que se han filtrado en los últimos días. Entonces veo el teléfono y digo, bueno, ¿será o no será? Tomo un pantallazo y se la mando a una persona de la producción para que me confirme efectivamente si me estaba escribiendo o no el ministro. Era él. Yo le respondo, le digo, ministro, ¿cómo está? Buenas tardes. Cuénteme en qué lo puedo ayudar. ¿Qué necesita? Y me dice, ¿tiene un minuto para hablar? Le dije, ahora en este momento no puedo hablar, pero hablemos un rato más. Me dijo, perfecto. Hablemos a eso de la 1:30 de la tarde. ¿Listo? ¿Ningún problema? 1:30 de la tarde suena el teléfono y empiezo a tener esta conversación con el ministro Giorgio Jackson. Y fue una conversación, y estoy siendo muy sincero con usted, fue una conversación muy cálida, o sea, no, yo como Gonzalo Feito iba manejando el auto, yo me imagino que el ministro estaba en el palacio, y varias partes de la conversación me hacía sentido lo que él me decía, y en ese momento yo le dije al ministro, concuerdo en parte con lo que usted me está diciendo, pero me encantaría invitarlo al programa de televisión, que se sentara en uno de estos asientos, porque más allá de Gonzalo Feito, el que anda transitando por la calle libre, acá hay un conductor de televisión que es del programa Sin Filtro y usted me está llamando por eso. Hay que tomar en cuenta que antes de que veamos el tema de fondo, que es importante, hay que darse cuenta que hay que ser muy cara dura por parte de Giorgio Jackson de usar el argumento es que con la familia no se metan, etcétera. Cuando él es muy hipócrita y hace poco se filtró un programa en donde él se burlaba en vivo y en directo en un stream de Bombalet. Porque Bombalet en su momento lo increpó por sus mentiras, y que eso se ha viralizado bastante a lo largo de los años, y Bombalet se quitó la vida. Entonces, ahí George Jackson burlándose. Y salió la hija de Bombalet, Daniela Bombalet, bastante molesta con él, e incluso lo insultó diciendo mi padre jamás se robó un peso, y bueno, insultos de por medio, porque de manera evidente eso le molestó bastante, que se burlaran de su padre fallecido. Entonces hay que ser bien hipócrita para decir, no, con la familia no, no me toquen a mi hermana, con las críticas, y después, ¿qué pasa? Él se pone a criticar a el padre de una persona que ahí está, que es Daniela Bombalet, y se burla del padre que se quitó la vida, que eso es algo trágico, porque lo criticó en su momento. Hay que ser muy cara dura. Pero por otro lado, también hay un tema de censura con respecto a esto. ¿Por qué? Porque aunque no esté directamente censurando el programa, haciendo ilegal que se hable o algo, es un mecanismo de intimidación hacer este tipo de actos. Y no es la primera vez que Giorgio Jackson lo hace. Recordemos que en su momento al periodista Rodrigo Sepúlveda, que también criticó al gobierno, Giorgio Jackson también hizo lo mismo, lo llamó, lo contactó y le dijo que esto no le gustaba. ¿Y por qué es un mecanismo de intimidación? Porque no es una persona X que trate de contactarte, es un ministro de gobierno, amigo personal del presidente, fundador de uno de los partidos que está gobernando ahora y que tiene mucho poder. Mucho poder. Entonces que te llame alguien así y te diga, no, mira, soy el ministro, no me gusta lo que estás diciendo, no me gusta. O que te llame de repente un senador o un diputado, no, esto no me gusta. No te están haciendo una ley en contra, pero es un intento de intimidarte. Para que cambies lo que dijiste, te la des un paso para atrás, o en este caso para que no se hablen ciertas cosas. Entonces, claro que es un mecanismo de censura, porque muchas veces la posición de autoridad que tiene una persona para pedir algo evidentemente afecta.
Es muy distinto, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo incluso del mundo privado, que te diga una persona X, hoy creo que deberías quedarte unas horas más trabajando, y tú dirías, ¿por qué? Si una persona nada que ver, a que venga tu jefe, el superior, y dice, mira, creo que tienes que quedarte un par de horas más trabajando. Es distinto. Y es muy distinto que una persona te diga, hoy no me gusta lo que estás diciendo por Twitter, una persona X, a que le llamen personalmente, se consigan tu número y te empiecen a presionar y te digan, oiga, soy el ministro, soy el diputado, soy el senador, pero en este caso soy el ministro, no me gusta lo que estás diciendo, no me gusta. Es un mecanismo de intimidación y es censurador. Y muestra las tendencias censuradoras porque Jackson ya ha hecho esto, como ya lo mencionamos, y también porque el mismo gobierno está actualmente empezando, ya comenzó a regir, la llamada Comisión contra la Desinformación, que ellos dicen, no, no vamos a incluir a los medios de prensa. Entonces, ¿qué? Las redes sociales son censuradores. Evidentemente, este es el camino a la censura. Y este tipo de actitudes matonescas, que vale la pena decirlo, políticos de lado y lado lo hacen, eso me consta, pero bueno, estas actitudes matonescas son inaceptables y van de mala mano de una serie de estrategias que van a camino hacia la censura. Ahora, vale la pena tomar en cuenta también que en medio de esta nueva comisión contra la desinformación, uno de los supuestos expertos que están ahí, varios de universidades estatales, bien curioso, ¿no? Tiene ciertos escándalos vinculados a una fundación en la cual él es parte, ¿no? Curioso. Pero de todas maneras, evidentemente son actitudes que llevan hacia la censura y afortunadamente se rechazó de manera transversal. Pero no se queda solo ahí, porque también hubo controversias entre Magdalena Mervilá, y su fundación con respecto a Nicolás Copano, que es un periodista y tiene su propio programa dentro de las redes sociales. Y esto es porque dentro del sitio web donde hablan de sus noticias de Copano, que se llama Copano News, ellos sacaron una noticia que se llama Fundación que trajo Javier Milei a Chile recibió platas del Estado en 2021, ¿no? Y esto, por supuesto, es un intento de lodar un poco lo de Milei, asociarlo al Estado, aunque de todas maneras es cierto que si tú estás criticando al Estado y te declaras como antiestatista, es una hipocresía enorme andar recibiendo fondos estatales. Y eso es verdad. Y vamos a ver eso. Ahora, ella mencionó que sí recibió sus fundaciones dinero, pero lo justificó y dijo que no era malo que el Estado diera subsidios a organizaciones privadas. Vamos a ver si eso es verdad o no. Y le respondió en Sin Filtro. Lo primero es decir que en otras circunstancias probablemente no le habría ni siquiera contestado a Nicolás Copano, para nada, porque no tiene ningún peso como investigador, como periodista. Es más, muestra el poco profesionalismo que ha dejado en evidencia, no solo ahora, sino que en múltiples ocasiones. Pero contesto porque esto es parte de una minuta que no es solamente el señor Paredes, como diría Gabriel, sino que tiene razón precisamente Iván, probablemente es Tironi el que está un poco detrás. Y como diría Cervantes, yo voy a citar aquí al Quijote, es más, cuando los perros ladran, querido Sancho, es porque vamos avanzando. Entonces, lo que quiero plantear es que me cuelgo un poco de lo que dice la Claudia. No tiene nada malo recibir platas del Estado y ni menos tampoco que estas se entreguen a fundaciones. La mayoría de las fundaciones son serias y hacen bien la pega. El problema está en entregarle platas del Estado a fundaciones que no cumplen con las características y las necesidades, las habilidades para resolver los problemas por los que se le entrega el dinero. Primero, Milei no llegó financiado por el Estado ni con subsidio. Ahora, también yo creo que uno tiene cómo saber si es que la fundación que te invitó, si es que vas a distintas cosas, te recibió en algún momento un subsidio, no tiene cómo saberlo. Ahora, si uno lo sabe y aún así asiste, creo que hay un problema, ¿no? Pero si no lo sabe, uno es humano, ¿no? Ese es un punto. Pero después vamos a ir a la discusión más de fondo, que es un poco, la discusión es, el Copano está presentando con esta noticia que hay una incongruencia ahí, de decir, no, que el Estado malo esto, pero recibe subsidios, y Magdalena Mervilá defiende que, bueno, no es tan malo recibir subsidios cuando son las fundaciones nuestras que lo hacen bien. Básicamente ese es el argumento, ¿no? Porque el proyecto era muy bueno, etcétera, y después justifica el Estado subsidiario. Ahora yo creo que ahí sí hay un problema, porque si tú eres contra el Estado, yo por ejemplo soy libertario y lo reconozco, no puedes andar recibiendo subsidios estatales. Ahora hay cosas del Estado que tú no puedes evitar estar presente. Hay países, por ejemplo, donde todos los combustibles están subsidiados por el Estado. No puedes evitar escapar de eso, porque eso afecta a todo, inevitable, ¿no? También las carreteras tienen muchas intervenciones estatales, no puedes evitar eso. Pero cuando tú eres de una ideología, puedes intentar ser consecuente con tus ideales en lo que tú puedes controlar. Y una parte de eso es no postular, aunque creas que es un buen proyecto, a fondos estatales.
Y el problema sí es el Estado subsidiario, lo es. El tema es que la alternativa que nos van presentando es, por un lado, la izquierda que quiere un Estado completo que controle todo, y eso es peor todavía, o los de la derecha que les gustan los subsidios, les gusta que a ellos les den plata del Estado de nuestros impuestos, y esas son las posiciones que hay. Y critican los que no les gustan, el lado contrario, no los ven mucho criticando del mismo sector, ¿no? Cuando la alternativa real debería ser que el problema es el Estado subsidiario, pero no ir al camino de un Estado total, sino ante ausencia de Estado, o sea, el Estado que no esté presente en esas materias. Porque lo que tienen en común los abusos de un Estado total, que tenemos el ejemplo, ENAP, lleno de corrupción. ENAMI, tenemos el ejemplo de los funcionarios estatales contratados constantemente, las asesorías, también tenemos los casos del nepotismo, los funcionarios que ni se sabe que están ahí, o el Estado subsidiario, que tenemos el caso de fundaciones, que son subsidios de organizaciones privadas, pero es puro corporativismo. En la práctica un Estado subsidiario es un Estado corporativo, es corporativismo. La diferencia ahí está con respecto al nivel de Estado, pero el problema en común siempre es el mismo, el Estado. Porque ¿quién es el que abusa? El Estado. En el Estado total. ¿Y quién es justamente el que genera también el abuso con el tema de las fundaciones? El Estado dando subsidio. Y estos políticos y figuras cercanas a ellos que hacen estas fundaciones que son privadas a medias porque son corporativistas. Entonces el problema sí es el Estado subsidiario. Y yo creo que sí es inmoral que haya fundaciones que reciban fondos estatales. Lo creo por mis principios, por mi ideología, ¿no? Es inmoral, no debería existir. Ahora puede que sea legal, de la misma manera que es legal los 600 millones de pesos que Bachelet entregó a la Fundación Salvador Allende. De la misma manera que es legal el Museo del Estallido en el centro de Santiago, que también hay personas de ese lado que dicen, no, si es súper bueno, un buen proyecto, había que subsidiarlo y ahí está. De la manera que este otro proyecto que ya defiende dirá, no, si era súper bueno, así que viene el subsidio, que se dio el año 2021 bajo la administración de Piñera, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta eso. ¿Quién decide qué es bueno o no para subsidiar? Al final siempre justo por coincidencia en gobiernos de un lado y de otro les dan más preferencia de cosas de su sector. Cuando si tú quieres darle dinero a algo, hazlo con tu dinero particular, no el del resto de la población. Porque yo les aseguro que la amplia mayoría de la población de este país, sean de izquierda o derecha, no querrían que sus impuestos que le sacan a las personas de este país al menos un tercio de su sueldo en impuestos entre el IVA, impuestos indirectos. Tenemos el caso también del impuesto al combustible, hay una cantidad brutal de impuestos a la comida, específicos a la harina, a la carne, etcétera. No querrían que eso sea una fundación aunque tú pienses de lado y lado que tu proyecto es bueno. La mayoría de la gente piensa que eso sea para salud, que eso sea para educación, que eso va para seguridad. Piensan que va para eso, pero en realidad se va para fundaciones, aunque creas que el proyecto es bueno, se te da para el sueldo de políticos, se te da justamente para los casos de corrupción, las empresas estatales millonarias que tienen una situación millonaria, y sabemos que este argumento de Mervilá, que ya tiene más cercanía con los republicanos y ese sector, no es único de ella, es incluso el argumento de Chile Vamos, y el mismo Belolio lo reconoce, de que ellos no quieren criticar tanto, porque en realidad no son los problemas las fundaciones, los subsidios también, porque así mantienen el Estado subsidiario. Entonces, claro, que justo haya coincidido con que estaba la hermana de Jackson ahí, está bien. Yo entiendo que hoy día estamos en un momento en el cual todo es sospechoso, todo puede ser mal visto, pero en este caso yo creo que uno tiene que tener límite, porque al final, y esto lo digo más bien desde la derecha, si nosotros también desde la derecha contribuimos a seguir dañando a la sociedad civil, vamos a terminar dándole la razón a aquellos que están aprovechándose de esta coyuntura para decir, ven, este es un problema del Estado subsidiario, el Estado hegemónico tiene que estar presente en todo. Ahí lo ven. Entonces, al final son las peleas entre dos sectores nefastos, entre los que te quieren un Estado total y los que quieren un Estado parcial que igual les subsidia sus cosas. Cuando lo queríamos buscar un Estado que no está presente ahí, y ese dinero que se da a fundaciones, sea legal o no, porque legalidad no es sinónimo de justicia, y aunque tú creas que el proyecto es bueno, no significa que haya que darle el dinero a los trabajadores para eso, debería ser ese dinero devuelto al bolsillo donde salió. De la población, de los trabajadores, de los ciudadanos que pagan impuestos todos los días. ¿Para qué? Para que después los políticos empiecen a entregar subsidios al lado y lado quien crean que es bueno, porque el proyecto era bueno, según ellos, ¿no? Ese es el problema de fondo. Vamos a ver si en algún momento surge una figura que se atreva a ir contra esos políticos de izquierda y derecha y cortar todos los subsidios. Y no pasar a un Estado total al eliminar un Estado subsidiario, sino pasar a un Estado no presente. A un Estado en que la ciudadanía esté empoderada, los trabajadores estén organizados y no sea un Estado al contrario donde se esté controlando todo por los políticos, ni tampoco se mantenga este Estado subsidiario que es corporativismo puro y duro. Pero más allá de toda esa situación, ¿qué les parece estos debates que se dieron en Sin Filtro? ¿Es intento de censura del gobierno? ¿Qué les parece la controversia que se dio entre Mervilá y Copano? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecer a los suscriptores Summary Death y Kinlun 124 que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube.
Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.